Bueno, chicos, hasta ahora, buenos días, primero que nada, ¿verdad? De nuevo, hasta ahora, pues hemos visto prácticamente todo lo básico que ocupamos para, para programar. Después de aquí para arriba, todo lo que viene son, pues, de nuevos componentes, el uso de librerías y otras cosas. Hay un temilla ahí que no quiero dejar de ver con ustedes, que es los archivos binarios, cómo trabajar archivos binarios. ¿Ok? Hasta ahorita, la semana pasada y esta, hemos trabajado con archivos de texto, o sea, archivos en los cuales el formato ustedes lo pueden abrir con un editor de texto y ver qué es lo que tiene. Trabajamos archivos de texto muy sencillos, ¿verdad? Y también trabajamos un tipo especial de archivo de texto que es el archivo separado por comas, ¿verdad? Que me permite tabular información de manera columnar y por filas, ¿verdad? Filas y columnas. ¿Ok? También podemos trabajar con otro tipo de archivos, tanto en Java como en otros lenguajes de programación. Estos son los archivos binarios, ¿verdad? ¿Qué se imaginan ustedes con el concepto, si yo les digo archivo binario? Un archivo que se guarda con ceros y unos. Es un archivo, digamos, que se compone de puros ceros y unos. Pero sí y no. De hecho, todos los archivos, toda la información está codificada en ceros y unos, ¿verdad? En bits. En bits, 8 bits hacen un byte, 1024, bueno, 1024 bytes hacen un kilobyte y ahí vamos para arriba, ¿verdad? Pero estos archivos como tales son archivos llamados así como binarios porque están codificados de cierta manera que no existe o no hay un aplicativo que los pueda abrir de manera natural a no ser el que nosotros estamos manipulando o lo que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Los archivos binarios, pues no se pueden abrir así nomás ahí con el editor de texto, porque lo que va a salir es un montón de códigos o información codificada, por decirlo así. Los archivos binarios, a diferencia, digamos, ya aterrizándolo un poquito a nuestro entendimiento, a diferencia de los archivos de texto, los manejamos a nivel de bytes. ¿Ok? En los archivos binarios escribimos una cantidad de bytes dentro del archivo y de esa manera leemos una cantidad de bytes dentro del archivo, ¿verdad? Igual que un archivo de texto, o sea, digamos que si nos ponemos muy papistas es lo mismo, ¿verdad? A nivel de bajo nivel es lo mismo, pero en este caso, con los archivos binarios, nosotros debemos decirle al archivo cuántos bytes va a guardar, cuántos bytes del archivo voy a leer, cómo está codificada la información, ¿verdad? Por ejemplo, si n cantidad de bytes están reservados para un espacio del archivo, entonces saber cuando lo depositamos, saber que lo vamos a extraer de esa misma manera. ¿Ok? Dirán ustedes, bueno, ¿cómo le digo a un archivo o le digo cuántos bytes tiene que, tiene que utilizar? Bueno, en lenguajes como C y C++, y lo van a ver en este semestre, si todo nos va bien, bueno, este que viene, hay unos comandos para saber el tamaño de un elemento, por ejemplo, cuántos bytes ocupa una clase, o cuántos bytes ocupa la instancia de una clase, ¿verdad? Con un comando que se llama sizeof, ¿verdad? El tamaño de, entonces eso nos da el tamaño de bytes de esa estructura para saber cuántos bytes escribo o cuántos bytes voy a leer. En Java, digamos que es un poco más fácil, ¿verdad? En Java tenemos unos comandos bueno, unas clases de la librería. No me da que ellos vienen para acá. Sí, ¿verdad?
aquí se oyen. Ok, bueno, para no perdernos con el tema, miren el teacher. ¿Quién es el teacher? El teacher. Todo bien. ¿Cómo sabía? Percibí la vibra de ustedes, la percibí, tengo una parte extrasensorial. De lo que manera. Bueno, entonces, como les decía, en los archivos binarios, lo que vamos a. Estamos viendo archivos binarios. En los archivos binarios vamos a decirle o vamos a especificar cuánta cantidad de información ocupamos grabar o ocupamos leer. ¿Verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si tenemos un objeto X o objeto X, ¿verdad? Este objeto X requiere en memoria una cantidad de bytes, ¿verdad? Este objeto X requiere X cantidad de bytes. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos agarrar, bueno, y este objeto X es una instancia de una clase X, ¿verdad? Si nosotros queremos tomar y decir, bueno, puedo agarrar todo el objeto como tal y grabarlo, porque ese objeto está posicionado en memoria. Puedo agarrar todo ese objeto y grabarlo en un archivo. Grabarlo en disco. La respuesta es sí. Puedo agarrar y destinar los X cantidad de bytes acá, ¿verdad? Estos X cantidad de bytes y depositar aquí el objeto. Dirán, ¿cómo? Pues recordemos que un objeto al final tiene atributos, ¿verdad? Y los atributos son de cierto tipo de datos. Al final lo que vamos a tener son datos primitivos de alguna u otra manera, ¿verdad? Ints, chars, strings y otros tipos de datos que ocupan cantidad de bytes en memoria. Entonces, el proceso, digamos, aquí tenemos lo que se llama un archivo binario, ¿verdad? Un binary file. Este archivo binario, pues básicamente lo que va a tener es bloques de bytes necesarios para guardar objetos. Y dirán, ¿cuántos se pueden guardar? Los que sean necesarios, no hay problema. Aquí puede haber uno, aquí puede haber otro por aquí, otro por acá, otro por aquí. ¿Ok? Eso es para guardarlo. Y cuando quiero leerlo, lo que hago es extraer el mismo bloque de bytes, ¿verdad? O sea, este bloquecito de bytes y cargar este bloquecito de bytes en un tipo de dato o en una instancia de un objeto que sea compatible, de preferencia del mismo objeto, ¿verdad? Del mismo objeto de la clase X, pongámosle, qué sé yo, objeto carga X. Grabé este objeto acá y lo cargo en esta otra instancia de la clase. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver. Pero también en estos archivos tenemos lo que se llaman cursores, ¿verdad? Un cursor como tal es, como así decirlo, una referencia o un tipo de dato cursor se puede decir, que lo que tiene es un indicador al byte inicial o al byte 0 de mi archivo. ¿Se acuerdan? Ese es el famoso begin of file. Hay otro cursor al último byte, que es el famoso end of file. ¿Sí? End of file. Y tenemos el cursorcillo, digamos, un cursor que yo puedo utilizar temporal para que vaya pasándose por cada uno de los bloques. ¿Okay? Bueno, en esencia, digamos, a nivel muy básico, eso es un archivo binario. ¿Verdad? No estoy grabando cadenas de caracteres, estoy grabando bloques de bytes. No estoy leyendo cadenas de caracteres, estoy leyendo cadenas de bytes. ¿Ok? Todo claro, ¿verdad? Hasta ahorita, por lo menos a nivel general. Ok. ¿Perdón? Ah, creo que no había entendido. Ok, bueno. Vamos a utilizar acá
es muy importante la librería Java Input Output. Y aquí, para ahorrarnos la fatiga, vamos a importarlo todo. Que vamos a utilizar algunas otras clases de esta librería, de la librería IO, Java Input Output. Entonces vamos a importarlos todos. ¿Ok? Bueno, lo primero, antes de continuar, es que siempre es mejor trabajar, o bueno, de hecho podemos guardar en el archivo binario tipos de datos primitivos, por ejemplo enteros, podemos trabajar strings, podemos trabajar, ¿cómo se llama? Doubles, podemos trabajar hasta matrices, o sea, la matriz como tal o el arreglo como tal tiene un tamaño dependiendo del número de elementos que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si un arreglo tiene 10 elementos de tipo entero, ocupará 10 por lo que ocupe, la cantidad de bytes que ocupe el tipo de dato entero. Si estamos hablando de una matriz de 5 por 5 de enteros, ocupará 5 por 5 igual 25. ¿Qué me dicen? 5 por 5 igual 25 espacios requeridos para bytes o bytes que requiere un número entero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo con un objeto. Este objeto como tal, que estoy trayéndome un poquito de lo que habíamos hecho hace unas semanas atrás, es un objeto tipo estudiante, ¿verdad? Entonces voy a crear una clase tipo estudiante y aquí viene lo primero diferente a lo que hemos hecho. Vean por acá. Public class estudiante. Este estudiante es, para que yo cree un estudiante, va a tener nombre, identificación, carnet y edad. ¿Ok? Lo podemos meter en una lista, lo podemos meter como un nodo de un árbol, lo podemos meter en un arreglo, lo podemos meter en una lista doblemente enlazada o podemos hacer instancias burdas, solitas de estudiante, lo que sea. Estudiante como tal va a ocupar espacio en memoria. ¿Cuánto espacio? Bueno, lo que ocupe un string, más lo que ocupe otro string, más lo que ocupe otro string, más lo que ocupe un entero. ¿Verdad? Básicamente. ¿Okay? Eso es lo que vamos a guardar. Ok. Entonces, como les digo, ¿qué es lo primero diferente que ven acá? Cuando yo estoy creando la clase, ¿verdad? Estoy creando una clase pública. Aquí el nombre del archivo es el mismo nombre de la clase. Nombre de la clase. Y vean este pequeño chunche que está por acá. Esta pequeña par de comandos que sale acá. Dice implement serializable o implement serializable. ¿Ok? Esto básicamente le indica al momento de compilar que esa clase o que los objetos que se instancian a partir de esta clase pueden ser serializables. ¿Y qué serializables? Bueno, los puedo poner en serie. ¿Qué es eso? Bueno, tiene la capacidad de obtener la cantidad de memoria que ocupan y poderla, ¿cómo se llama? Hacer un dump o poderla depositar en algún medio, ya sea memoria o ya sea memoria fija, como lo es en disco. ¿Okay? Si no implementara el serializable, ¿verdad? o el serializable, no podríamos tomar objetos de este tipo y guardarlos. ¿Okay? Y para poder utilizar esta parte de implement serializable, tenemos que incluir el Java input output, porque es parte fundamental. O sea, ese serializable es parte del Java IO. O sea, es un complemento, es un elemento de la librería Java Input Output. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa distinta que va a tener esta clase con respecto a las otras. O sea, algo en la declaración de la clase, muy sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene esta clase? Algo muy básico. O sea, 4 atributos de tipo private, ¿verdad? Con sus respectivos getter y setters para cada uno de los atributos. 2 constructores, un constructor sin parámetros que inicializa los atributos de manera genérica, ¿verdad? Espacios en blancos y una edad negativa.
Otro constructor que recibe parámetros, que son todos los parámetros correspondientes a cada uno de los atributos. Y hay una cosilla aquí que me gustó que implementé por acá. Esta parte que dice override. ¿Ok? Tal vez no es parte de los alcances que tenemos que tener en el curso, pero en Java, y al igual que en otros lenguajes, se nos permite sobreescribir funciones o sobreescribir, ¿cómo se llama? Operadores, ¿verdad? Para que no sumen, sino que hagan otra cosa. Por ejemplo, si yo sobreescribo o sobrecargo, también se llama, un operador, por ejemplo, el más, para aplicarlo en dos clases, o en dos objetos, o de un objeto en otro, entonces podríamos implementar cosas interesantes como, qué sé yo, si yo sumo dos objetos de la misma clase, entonces hago algo internamente dentro de la clase, o sea, tengo que tener una función, ¿verdad? Que sobrescribe ese operador diciendo, no sé, sume edad más edad o algo por el estilo, ¿ok? Se nos da un chancecito, bueno, no hoy, se nos da un chancecito, digamos, esta semana, vemos un poquito de el tema de override o de sobrecarga de métodos y de operadores. En este caso como tal, voy a sobrecargar el atributo, perdón, la función que todo objeto en Java, no, hablemos solo de Java, todo objeto en Java o todo tipo de dato en Java implementa una función que se llama toString, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes crean una variable X, ¿verdad? Entera, y ustedes pueden decir x.toString. Entonces lo que va a hacer es agarrar el contenido de esa variable y la pasa a string, siempre que pueda, ¿verdad? Una double, qué sé yo, z.toString, y hace eso. Los objetos también, en los objetos yo puedo hacer un .toString, aunque lo que vaya a obtener sea algo ilegible, o sea, algo inentendible. En este caso, estoy haciendo un override, y vean esta pequeña, digamos, ¿cómo se llama? Este pequeño tag, por decirlo así, override. Entonces voy a decirle que voy a sobreescribir el método toString para que en lugar de imprimir cualquier cosa, simplemente me retorne una concatenación de los datos. Esto es, ahorita vamos a ver para qué lo hice, para que lo veamos. ¿Okay? Entonces, bien, como les digo, cualquier objeto yo puedo implementar el .toString, ¿okay? O de cualquier tipo. En este caso, estoy sobreescribiendo el que viene por defecto con este return de la cadena de caracteres en los cuales concateno nombre, identificación, carnet y edad. ¿Okay? Nada más. ¿Ok? Y podemos hacer override de cualquier método o podemos hacer override de cualquier, ¿cómo se llama? Podemos hacer sobrecarga de cualquier operador. Bueno, casi de cualquiera. Ok, entonces esto es lo que hicimos con la clase estudiante. Nada más. ¿Ok? Eso quiere decir que voy a tener un archivo binario en el cual voy a grabar datos de estudiantes. ¿Ok? Qué fácil. Aquí en este otro ejemplo, ¿verdad? Aquí. Bueno, en este otro ejemplo no, ya en la clase principal vamos a ver estas dos funcioncillas. Bueno, el método principal manda a llamar a dos métodos que vamos a analizar ahorita. No los puse en el main para que no se viera todo pegado, todo chancho. No que los puse aquí. ¿Ok? El primero que vamos a ver es la escritura en un archivo, digamos, simple binario, ¿verdad? Lo primero que hacemos por acá, en este ejemplillo, voy a correr esto un poquito para acá. Ok, vemos bien. Okay. En este ejemplo es crear 3 instancias de la clase estudiante, ¿verdad? Que es de este que acabamos de analizar. Estamos creando un alumno 1, un alumno 2 y un alumno 3 y estamos mandando a llamar
al constructor con parámetros, ¿verdad? Entonces estamos mandando a llamar ahí a 3 estudiantes. Uno es Pastor Fernández, el otro es el Paté Centeno y el otro es el Pato López, ¿verdad? Estudiantes. Papá, ahí está. Ok. Es más, para hacerlo más parejo, podríamos meter aquí. No, porque ya tenemos un morado. Tenemos un morado, tenemos un manudo. Y no me gustaría meter a este, pero metamos a Jafet. ¿Para qué jugaba? Y para Heredia, digamos. ¿Qué es eso? Y no sé. Carelitro. Y él dice que no toma. ¿Ah? Pero dice eso. Es una mentira. No, después me cuentas si toma o no. Pero sí está así, abotagado. De puro. Ah, no, Josibar. Ese man mientras marea está perfume. Ok, mae, se baña de flores y ya es un perfume de tanto alcohol. Bueno, entonces ahí tenemos a Carelitro, a Paté Centeno y al Pato López. Solo artistas, ¿verdad? Y claro, las edades nada que ver, 19, 21 y 20. Okay, son los apodos. Bueno, ahí creamos 3 estudiantes. Y acá viene parte de la diferencia que podemos utilizar. Estamos creando, bueno, aquí tenemos que incluir también donde vayamos a manejar archivos, la librería Java Input Output y todos los elementos, ¿no? Como ustedes me decían, profe, no podemos hacer asterisco. Bueno, hacemos asterisco aquí. Ok. Creamos un objeto tipo file o tipo archivo genérico. Cuando creamos un objeto tipo file, este puede ser tanto para lectura como para escritura, no hay problema. Y lo creamos a partir de un nombre de archivo. Se me ocurrió escritura.dat. ¿Ok? Podemos poner archivo binario, no sé. Binario no, ¿verdad? Sería binario.dat. El .dat se lo puse por ponerle una extensión. Pueden ponerle la extensión que quieran. .dat, .bin, las iniciales de ustedes, cualquier formato. Bueno, si le ponen .doc o un formato que ya existe, o sea, que sea, digamos, popular, se les puede confundir el archivo con un archivo de Word o un Excel o cualquier cosa. Entonces, mejor extensiones así propias de ustedes. Bueno, yo le puse en este .dat. ¿Ok? Luego una pregunta. Sí. Eso es por el IDE, ¿verdad? Si tuviéramos que poner la ruta del archivo. No, bueno. Si están con otro IDE y no ponen ruta, se los pone como la ruta root, por decirlo así, la misma carpeta en donde está el código fuente, ¿verdad? Y aquí, en este caso, le pone la misma carpeta en donde está el proyecto. Es por eso. Pero esto no tiene que ver el IDE. Eso es cualquier, ya sea lo que sea. No estoy utilizando ruta aquí, solo el nombre del archivo para que me lo ponga exactamente en la carpeta donde está el proyecto. Eso nada más. ¿Ok? Bueno, listo. Ahora entramos a la parte del try y el catch, ¿verdad? Siempre que manejamos archivos van try y catch, me han metido ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Se acuerdan que para archivos de texto creábamos primero digamos para escritura creábamos un write, un tipo de file write y creamos un write buffer y todo el asunto, y para lectura un read file y un read buffer. Aquí hacemos algo parecido, ¿ok? Pero vamos a echar garra de este y de este otro, ¿ok? El file output stream y el object output stream, ¿ok? El file output stream va a ser necesario, ¿verdad?, para poder crear después un object output stream. Casi que van en ese orden. Primero creamos el file output stream, donde le mandamos como parámetro al constructor el archivo o el objeto tipo file que acabamos de crear, que es este, como ven, y después creamos un object output stream. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos, igual a este,
Y este se crea a partir del file output stream. Le puse FOS, por ser file output stream, para no ponerle un nombre diferente. ¿Ok? Este chiquitín que tenemos por acá, el object output stream, es como quien dice el encargado de agarrar el objeto, sacarle el tamaño y grabarlo, o sea, grabar esa cantidad de bytes y con esa información específico en el archivo, porque este es un object output stream. Output quiere decir para afuera, ¿verdad? O sea, salida, va de salida. ¿Ok? Entonces, creamos, ¿cuáles son las clases de la librería input output? File output stream, que requiere como parámetro en su constructor un objeto tipo file recién creado, y el object output stream, que requiere en su constructor también el FOS o el file output stream que acabamos de crear a partir de este, ¿verdad? Entonces van este y este. Como dice por acá, para poder escribir utilizaremos un file output stream, pasándole como referencia el archivo tipo file. Esto es para escribir en el archivo. ¿Ok? Y creamos también una instancia del objeto de tipo Object Output Stream al que pasaremos como parámetro el objeto de tipo File Output Stream que acabamos de usar. ¿Okay? Esto es como muy receta, digamos, para que pueda funcionar. ¿Ok? Y acá, vean, este chiquitín lo creamos acá y listo. Como este output stream está creado a partir de este file output stream, ya quedan como ligados los dos. O sea, lo que yo haga con esta instancia de object output stream, como ya está ligado al file output stream, entonces todo lo que haga, esto va a quedar de una vez en el archivo creado, o en el archivo que estamos referenciando. ¿Por qué? Porque el file output stream está creado a partir de un objeto tipo file, que es el archivo. Es como una jerarquía, ¿verdad? Más o menos. Y todos ligados entre sí. Entonces, como vemos por acá, hay una función del Object Output Stream que se llama WriteObject o escribir objeto. ¿Qué quiere decir esto? El objeto que él tenga como parámetro ahí, ¿ok? Él lo va a agarrar, va a desmenuzarlo, o sea, él va a decir, bueno, este objeto ocupa, no sé, 20 KB o mucho, o 5 kilobytes. Entonces agarra ese espacio, agarra los datos que tiene y los agarra y los copia, como quien dice, así, como quien dice, agarra, los empaqueta y los copia en el archivo. ¿Ok? Bueno, en el buffer de lectura, que es ese file output stream. Los copia ahí y listo. ¿Sabe cuántos bytes copiar? Porque es un tipo de dato binario, ¿verdad? Es un tipo de archivo binario. Entonces estoy escribiendo y lo va escribiendo en orden también. Eso es el primero, el segundo, el tercero, ¿verdad? Lo escribe primero, deja el cursor de escritura dentro del archivo donde va y ahí reserva memoria. Para noción de orden, ojalá que en un archivo binario únicamente estén grabados, o sea, están puestos objetos del mismo tipo. No es tan necesario, o sea, no es regla. Ustedes pueden decir, bueno, mi archivo binario va a tener el primer objeto que está guardado ahí, o el primer bloque de memoria que está ahí, es un objeto de tipo X. El segundo es un objeto de tipo Y. El tercero es un objeto de tipo X. El cuarto es un objeto de tipo Y. O sea, eso está permitido. O sea, podemos tener aquí, no sé, 2K, aquí 1K, 2K, 1K, 2K. Lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es a la hora de leerlo, porque si no lo leemos con los mismos cuidados o el mismo orden como lo grabamos, si es diferente, entonces ahí se hace un arroz con mango que ni siquiera les quiero decir. ¿Ok? Entonces ahí escribimos los tres objetos. Vean, ni siquiera estoy accediendo a los atributos de nada. Estoy tirando el objeto de una vez. En archivo, cerramos este buffer de output stream y cerramos el file output stream. Recordemos que cuando estamos escribiendo este close es necesario para que los datos queden grabados específicamente en disco.
¿Ok? Y eso es todo lo que ocupamos. Esta parte de escribir lo hicimos, o se hizo de esta manera porque aquí estamos instanciando 3 objetos y 3 objetos son los que vamos a guardar. Podríamos enciclarlo, ¿verdad? Si fuesen listas, por ejemplo, podríamos hacer literalmente cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra. ¿Ok? La excepción, bueno, aquí puse una excepción muy genérica, porque pueden ser varias, pero la excepción agarra todo. Decimos el error de escribir el archivo y listo, ¿verdad? Vamos a verlo ejecutándose. Bueno, de hecho no va a hacer nada si le quito esto. Vamos a correrlo por acá y listo. 1 segundo duró. ¿Qué fue lo que hizo esto? Bueno, si nos vamos a la carpeta donde tenemos guardado el proyecto, ese proyecto estaba por acochis, NetBeans Projects, y le puse archivos binarios. Ahí está. Binario, no sé si ven bien, pero ahí está, binario.dat. Dat file no lo reconoce. Le damos aquí, le voy a decir open with y le voy a decir notepad. Entonces vean, lo que me grabó es algo que ahí uno ve más o menos alguna información, pero no sabe cómo interpretarla. ¿Ven? O sea, él trató de ver cómo lo podía abrir, pero esto está ilegible. O sea, esto no se puede leer. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguna duda con ese proceso de escritura, perdón? Nada difícil, ¿verdad? Sencillo. Fácil. Ok. Bueno, vamos a hacer el proceso inverso. Bueno, el proceso de carga a partir del archivo que acabamos de crear. Para el proceso de carga, como se imaginarán, también vamos a ocupar un objeto tipo file. Y como aquí usamos un file output stream, de ahí nos imaginaremos que vamos a usar un file input stream o un object input stream. Entonces vamos a ver la función. ¿Ok? En la función, como les dije, creamos un objeto tipo file, ¿verdad?, al cual le pasamos de parámetro el archivo que vamos a leer. Bueno, no le metamos de parámetro nada, lo hice muy genérico. Este objeto tipo file llamado archivo, le vamos a pasar en el constructor la ruta o el nombre del archivo. Entonces en este caso lo cambiamos por binario.dat. ¿Ok? Y aquí vamos igual, un try y su respectivo catch, porque vamos a trabajar con archivos directamente. Como les dije, para escribir creamos un file output stream. Para leer creamos un file input stream. Y aquí le puse fis de file input stream. Mandamos a llamar su constructor y le mandamos de parámetro el archivo que acabamos o la instancia tipo file que acabamos de crear. Todo bien. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar un object output stream, pero su contraparte para lectura. File de partida sería object input stream. Sería object input stream. ¿Ok? Este sería el que vamos a crear. Mira, bueno, aquí los puse en dos diferentes. Aquí lo puede haber inicializado un solo. Es igual. A este objeto de tipo object input, que no es un input, le asignamos o mandamos a llamar al constructor mandándole de parámetro el file input stream que acabamos de crear acá. Bueno, acá arriba. ¿Ok? Y ahora sí. Papá. Ahora sí diría Tapón. Tapón es de la abuelita, papá. Y calidad. Bonín, también. Buena gente ellos, yo los conozco. Tapón es muy tuanes. Calidad de mi cantón. Ok. Básicamente nos acordamos que cuando leemos de un archivo de texto hacíamos
un readline, ¿se acuerda? While readline sea diferente de null, o sea, mientras vaya leyendo líneas. Aquí hay como una contraparte del file input stream. Entonces decimos por acá, mientras el file input stream.available o punto en español available, mira, nunca había dicho esto, available o available sea mayor que 0, o sea, siempre esto, ¿qué quiere decir? Mientras haya información disponible para cargar o bytes disponibles para cargar en el file input stream que acabamos de usar, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, diremos, bueno, lo que he grabado ahí son objetos de tipo estudiante, que yo ya lo sabía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un estudiante, al cual le puse alumno, ¿verdad? Por acá, y vamos a aplicar a este object output stream que le pusimos leer. Él tiene, recuerden que él es el encargado ya sea de transformar el objeto, o a la hora de escribirlo, transformar el objeto, saber cuántos bytes tiene y grabarlo. Y el object input stream es el encargado de leer un poco de bytes, ¿verdad? Y transformarlos y dejarlos en un objeto en el cual sea compatible. En este caso, un objeto de tipo estudiante. Y acá estoy utilizando o se utiliza un casting o una conversión de manera explícita de lo que me está retornando leer, utilizando el comando readObject. ¿Se acuerdan que aquí usábamos el writeObject y en este lado usamos el readObject? El readObject va a agarrar y él va a leer una cantidad de bytes necesaria. ¿Cuántos? Los que sean necesarios o los que ocupe la clase estudiante o los que ocupe una instancia de la clase estudiante. Esta cosa de acá retorna un objeto, un object genérico. Ese object genérico lo vamos a interpretar como un estudiante, siempre y cuando se pueda. Si yo grabo un objeto de un tipo y lo trato de leer en otro, no funciona. Nos va a dar error. O sea, nos va a dar error en el equipo de ejecución, hay una cosa extraña y listo. ¿Ok? Y vean qué vacilón. Todo esto se hace en una sola línea. Leemos la cantidad de bytes necesarios del objeto. ¿Cuántos bytes? Los que ocupa un estudiante. Lo lee y de una vez a esta instancia de estudiante a la cual le pusimos alumno, le pasamos lo que cargamos. Entonces él va y sabe que en el atributo X o en el atributo nombre va lo que va en el nombre, en el atributo edad va lo que va en la edad, en el atributo cédula va la cédula, en el atributo carnet va lo que tiene el carnet. Y como estoy instanciando un nuevo alumno, con esta instancia del alumno estoy creando o estoy asignándole o estoy poniendo a disposición los métodos. Los métodos no se guardan, los métodos es algo lógico, ¿verdad? Son acciones que puede hacer y eso no ocupa espacio. Lo que ocupa espacio son los atributos como tal de la clase. Entonces yo podría perfectamente tener una clase llamada estudiante light o estudiante data, que mientras tenga los mismos atributos, puede ser que no tenga métodos, yo puedo cargar la información ahí. ¿Me entendieron? Espero. Okay. Y acá hice un simple system.out.println de alumno. Y dirán, ¿cómo rayos hizo eso? Si alumno es un objeto. ¿Por qué? Porque yo sobreescribí el punto toString, ¿se acuerda? De la clase de alumno, de la clase estudiante. Entonces, automáticamente, cuando se mande a llamar o se interprete como si fuera un string, va a ejecutarse este método. ¿Ok? Y el proceso aquí es el siguiente. Mientras hayan objetos o hayan bytes a leer, esto se va a repetir.
¿Cuántas veces se debería repetir? 3, porque hay 3 objetos. Ahorita vamos a meter un objeto de más. Ok, y aquí, bueno, un error en el caso de que haya. Pues vamos a escribir de nuevo la data y la vamos a cargar ahora. Entonces, como ven, creé 3 objetos tipo estudiante, los guardé en un archivo binario, ahí se quedaron bien guardaditos, y los volví a cargar. Los cargué en objetos que se están sobreescribiendo, pero los podríamos cargar en listas o en lo que sea. Ok. Vamos a ver. Es un ciego. Vamos a meter un estudiante extra aquí. Ok. Vamos a meter ahora una figura del cartaginés para no ser... Eso estaba pensando. Chiquigol. El chiquigol. Chiqui tiene más goles contra Casillas que Francesco Totti. Así es. No opiniones. Así es. Golazo, lo saca y todo. Y se la pica. Imagínense, Chiqui Magdalena gol hacia Santos. Ok. Ahí le metemos un carnet ahí cualquiera al chiquitón. Pongámosle ese. Y pongámosle que tiene, no sé, 22. Entonces ahí está. Este estudiante hay que grabarlo aquí, ¿verdad? Hay que ponerlo en... que si no, no queda grabado. Ok. Entonces vamos a ejecutar. Recordemos, esto guarda y este lo va a leer y lo va a cargar. Y ahí está. Interesante. Vacilón. O sea, estamos grabando porciones. O sea, literalmente estamos... Bueno, literalmente no. Pero estamos grabando instancias de objetos en un archivo. ¿Ok? Esto puede trascender muchísimo. O sea, podemos hacer N cantidad de cosas. Por ejemplo, habíamos hecho listas enlazadas, ¿verdad? Listas enlazadas simples, dobles, árboles de string, árboles de esto, árboles de lo otro, árboles de aquí, árboles de allá. Es más, ayer vimos un poco de este proyecto llamado árbol binario y cómo con el compare to va y pone de un lado una información o pone de un lado otra. Como para darle un poquito más de sentido a esto y que nos quede así bien cachete, ¿verdad? Vamos a utilizar, voy a dejarles este ejemplo así, ¿verdad? Para que sepan que estos son los más básicos que tenemos. Podríamos perfectamente grabar ahí un poco podemos utilizar esta función y grabamos un poco de estudiantes ahí aleatorios, ahí al azar, y creamos un árbol binario en el cual el tipo de dato va a ser de tipo estudiante y el criterio de búsqueda o el criterio para ordenamiento va a ser el carnet. Entonces, con el carnet va a balancear, bueno, a balancear lo que sea el árbol y meter los que tienen el carnet más, digamos, alfabéticamente más chico que el primero que se ingrese del lado izquierdo y los más grandes al lado derecho. Entonces así matamos varios pájaros de un solo tiro. Hacemos una superestructura de árbol binario, digamos de objetos, y escribimos y guardamos objetos en un archivo. Entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Drop. Okay. Vale, estamos a un nivel calidad, ¿verdad? Yo espero, y así con toda la sinceridad, espero que en Programa 2 agarren esto como si fuera una nada. Se los digo, yo le preguntaba a los estudiantes del semestre pasado, ¿qué tal están con tal cosa? No,
Todo era más o menos. Entonces, ustedes van a preguntar, ¿cómo están con, profe, yo sé, archivos binarios y árboles aquí y allá? Y usted nada más ponga que yo lo hago. Ok. Vengo vuelto Clover. Ok, vuelto Clover. Entonces vamos por acá y vamos a crear un nodo. Vamos a copiar esta clase llamada nodo árbol, pero la vamos a hacer acá. Ok. Creo que sería bueno como que dejarles este ejemplo así nada más. Y hacerles otro proyecto mejor. Pongámosle Java application. Vamos a crearle por acá que se llame árbol binario de objetos. Pongámosle aquí. Árbol binario de objetos y archivos binarios. Bueno, este es el nombre menos significativo que he hecho en toda mi vida, pero para que sepan, esto es árbol binario de objetos con archivos binarios. ¿Verdad? Que puro binario, aquí es el arroz. Vamos finish acá. Listo. Ok. No voy a hacer nada en el main todavía. Espero que nos dé chance de hacerlo. Sí, esto es fácil. Ok. Entonces, como les digo, vamos a implementar un árbol binario por acá. Entonces, ¿qué ocupábamos para hacer un árbol binario? Bueno, cualquier estructura de enlace de memoria. ¿Qué ocupábamos? ¿Qué ocupábamos? Cuando enlazamos, ya sea una lista enlazada, un árbol. Un nodo, una clase nodo, ¿verdad? Sin miedo, díganlo. Voy a poner nodo objeto o nodo obj. Ahí está, qué fácil, ahí lo vamos haciendo. ¿Quién necesita mi clase nodo? Bueno, mi clase nodo, para efectos de ahorro de tiempo, voy a agarrar de la clase string y lo voy a copiar acá. ¿No sería un árbol de objetos? ¿Tendría que cambiar el tipo de objetos? Sí, o sea, en este caso particular, ¿verdad? Tengo que cambiar un montón de cosas porque el dato no va a ser un string, va a ser un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Un tipo de objeto o un objeto de tipo estudiante. Para no andar haciendo tanto alaraco por acá, entonces voy a agarrar por aquí. Ay, perdón. Voy a agarrar acá. Y me voy a llevar el objeto estudiante. Me lo llevo acá. Y lo voy a poner acá en el source. Paste. Ahí está. Y acá, como por arte de magia, se creó el estudiante. ¿Verdad? Ok, y ahora sí. En este no voy a tener en el nodo. Vamos a ir cerrando gente que no ocupemos. En el nodo va a ser un estudiante. Private estudiante dato. Ok, acá vamos a decirle que ocupa. Déjeme ver si la clase estudiante está en el package equivocado. Aquí tenemos que poner el package que es, porque si no, él no sabe. Él no va a saber aquí nada. Ya está, ahora sí. Y en el nodo de objetos, ya no tengo que hacer import de nada. Ok. Y acá, como era el nombre cambió, entonces esto es
nodo objeto. Este sería nodo objeto. Ok. Y vamos a ver, este sería nodo objeto porque es el constructor. Y ocupa un string que es un dato. Vamos a ver. Cuando metemos un elemento, aquí podemos hacer dos cosas. O que reciba el objeto tipo estudiante de un solo, o que reciba los datos del estudiante y aquí se crea el objeto. Pero como vamos a hacerlo con binarios, es mejor mandarle el objeto de parámetro. Entonces, esto va a recibir un estudiante. Esto va a recibir un... Es cuando esto se me pone así, colerón, ya. Esto va a recibir de parámetro, claro, si encuentro aquí el símbolo, un estudiante. Ok. No le pongamos dato, pongámosle, sí, dato. Ok. This.dato se le asigna el dato. Estamos hablando de que ya no estamos enviando un tipo primitivo, sino un objeto. Objeto de tipo estudiante. Ok. Get dato, aquí va a retornar, esto no es un string, esto va a retornar un estudiante llamado dato. Esto sería nodo obj. Ok. C de izquierda, esto sería nodo objeto. Este sería un nodo objeto. Esto es por haber copiado la clase, nada más le cambiamos los nombres. Y este sería nodo objeto. Y este que dice imprimir dato, decimos que este es un get dato y todo está bien. Esto va a funcionar súper bien. Creo que no siempre. Esto va a funcionar súper bien porque yo sobreescribí el punto toString, ¿verdad? Entonces, por ahí. Es más, yo puedo hacer esto. This.dato. Y listo. Por aquí. Ok. Empezamos fin de la clase nodo obj. Ok. Y listo, ya tengo mi clase de nodos para hacer un arbolito binario. Ok. Pura vida por acá. Ahora bien, ocupo el árbol, ¿verdad? O sea, ocupo la estructura. Este nodo me puede servir para árbol o para lista doblemente enlazada, ¿verdad? Anterior, siguiente, izquierda, derecha, lo que sea. Entonces, como les dije, vamos a implementar un arbolillo binario. ¿Ok? Entonces, vamos a crear por acá una clase. Tenemos el nodo, entonces le voy a poner árbol binario de objetos. Árbol bin obj. ¿Ok? Y ahí está nuestro árbol binario de objetos. Según lo que ocupábamos acá, ¿verdad? Perdón, en este no. En este, vamos a copiar estas otras. Podemos copiarlas. Entonces, vamos a copiar todo esto y le vamos a cambiar el nombre. Para que vean qué genérico es el arroz. ¿Ok? Entonces pongámosle aquí de una vez. Fin de la clase. Árbol bin obj. Y esto va a estar lleno de errores porque lo primero es que no existe nodo string, sino que control F, control find, aquí está. Este sería bueno, donde diga nodo string va a ser nodo obj. Me ocupamos una raíz. Este necesita una raíz. Este necesita una raíz por ahí. Este por aquí.
este por allá, este por aquí. Ahorita vamos a ver todos esos para que se nos quiten esos errores, porque eso está lleno de pulgas. Es un pulguero de los 11.000 diablos. Ok, entonces en nuestro árbol, ¿qué ocupamos? Bueno, en nuestro árbol ocupamos primero el constructor, ¿verdad? Y ocupamos un atributo que es un puntero a nodo objeto, que es este nodo. Este ya no lo ocupamos. Muchas gracias por su participación. A ese puntero lo asignamos en null para empezar. ¿Ok? La función existe, también va. Y aquí es donde vamos a cambiar un poquito la situación. Ya no estamos trabajando con strings, ¿verdad? Estamos trabajando con objetos. ¿Ok? Cuando trabajamos con objetos, bueno, si vamos a hacer un criterio de búsqueda, pues tenemos que hacer un criterio de búsqueda con algún atributo del objeto, ¿verdad? Por ejemplo, hagámoslo con el carnet, porque ese es o la identificación, carnet o identificación. Un estudiante, hagámoslo con el carnet. Entonces, aquí, en este caso, ¿verdad? Ya no voy a hacerlo lo hago con el getDato, pero el getDato tiene un punto. Ay, pucha. Ahí está. GetDato punto getCarnet. Vean este toque, chicos, no se pierdan acá, por favor, porque esto es una cosa, objetos dentro de objetos y todo. getCarnet.equals. ¿Ok? Va a ser por carnet de la búsqueda. ¿Ok? Y aquí va a ser igual. .getDato.getCarnet, que ya estamos dentro del nodo. ¿Ok? Entonces ya arreglamos el existe y ¿Cómo? Sí, más o menos como la peli. Pero no están soñando. Estamos en la pura realidad. El insertar, vamos a ver, el insertar recibe un string. Ahora el insertar no va a recibir un string, va a recibir un estudiante. Entonces, este estudiante, ¿verdad? Creamos un nuevo nodo. El nuevo nodo ocupaba un estudiante y este insertar también va a ocupar un estudiante, ¿verdad? Para que este funcione, estudiante. ¿Ok? Ahora sí, dato.compareTo padre.getDato. Entonces, dato.getCarnet, que es lo que estamos usando, .compareTo padre.getDato.getCarnet. ¿Ok? Seguimos por acá, la derecha está bien, le vamos a mandar el dato es un estudiante, eso no hay problema. Y este padre.set izquierda, de aquí, ¿qué le pasó? Ya, aquí. ¿Ok? Todo bien. Preorden, postorden, inorden y los órdenes de todo está bien. Imprimir dato, el imprimir dato, vamos a ver, creo que por aquí tenía la función llamada imprimir dato. Preorden, n.imprimir dato, que sería, este es del nodo. El imprimir dato es parte de la clase nodo que se llama imprimir dato. Ok, este imprimir dato va a llamar al imprimir de estudiante. Qué fácil, ¿no? Digo yo. Entonces, bien, ya tenemos una clase estudiante, una clase nodo que implementa un estudiante como parte de la clase, pongámosle.
implementa un estudiante como parte de su dato, o sea, un árbol, o sea, una clase, bueno, un objeto que tiene como atributo otro objeto. ¿Ok? Uno de estos está dentro de la clase árbol, que básicamente implementa ¿cómo se llama? El manejo del árbol binario, pero en este caso no es un árbol binario ni de enteros ni de strings, sino es un árbol binario de estudiantes. ¿Ok? Y hacemos los criterios de comparación con el carnet y todo el asunto. ¿Qué nos queda? Perdón, irnos aquí a la clase como tal, que no le hemos hecho absolutamente nada. ¿Ok? Y aquí voy a hacer primero un método así, bastante sencillo, como hicimos en el ejemplo de archivos binarios. Literalmente lo voy a copiar. De archivos binarios. De escribir en el archivo. Mismo, o sea, idéntico, solo que en este caso voy a meter más. Voy a meter un poco de estudiantes más ahí, cualesquiera. Aquí. Funcionaría súper bien. ¿Sí? Ah, bueno. Ella misma vio que me sugirió, es que le di enter rápido, ella me sugirió que estaba utilizando muchas funciones de la librería input-output. Entonces ella me hizo los includes, los imports directamente. Pero le decimos, bueno, muchas gracias, pero vamos a hacer el input asterisco. ¿Ok? Entonces ahí metamos un poco de estudiantes, pongámosle diferentes carnets. ¿Ok? Todos son C algo. Vamos que sea, como son por orden alfabético, entonces que vaya de primero. Vamos a ir a Messi. C10 758. Pongamos a Ronaldo. Ronaldo se iría a la derecha, ¿verdad? Sí. ¿Qué pies son? Se iría para la derecha, se iría para la izquierda. Sería para la izquierda. La tortuga ninja. Ok, Donatello se va para la derecha. Se podría ir para la derecha de y para el otro. Que sea Haaland. Haaland se escribe así. Bueno, pon atención. H-A-L-L-A-N. Sí, muchas gracias. No, marcado. Bueno, como sea, ya saben quién es. El hombre tiene ese instinto de gol, se volvió loco. Vamos a meter unos 6 estudiantes. Se va a ir a la... se tiene que ir. Se va para la derecha, se va para la izquierda. Y uno más, metamos por acá. A ver cómo quedan. Ya empezaron, caramba. Ay, ¿cómo no puedo poner aquí a... El dios Zlatan?
Ok, bueno, ahí vamos a meter a este poco de gente, poco de alumnos. Tres, 4 y 6. Ok. Lo primero que vamos a hacer aquí es cargarlos. Mandamos a llamar a la función escribir archivo binario. Y vamos a ver si por lo menos esto compila. Decimos tanta cosa a lo loco y no hemos hecho una sola compilación. Tome, ahí está. Y vamos a ver si... Hasta luego, que le vaya bien. Aquí está el dato binario.dat. Le puse binario, pero pongámosle... Cerremos todo lo que no ocupamos. Pongámosle estudiantes.dat o pongámosle otro. Pongámosle estudiantes.a01. Una extensión ahí inventada. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? Si volvemos a compilar, ya ahí nos crea nuestro estudiantes.a01. Quitemos este. Ahora bien, vamos a hacer el proceso de carga, pero en el proceso de carga lo que vamos a hacer es llenar, o sea, en cada elemento que vamos cargando vamos a llenar un elemento del árbol binario. O sea, vamos a ir creando un árbol binario con cada uno de los elementos de la carga. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos a hacer aquí un método muy parecido a este que tenemos acá. También. ¿Verdad? En este. Me lo voy a traer así, literal, y le vamos a cambiar lo que ocupamos. En este caso, no va a ser un void, ¿verdad? No vamos a hacer que sea un void, sino pongámosle que sea un objeto. Esto va a retornar un árbol. ¿Cómo le pusimos? Un árbol binario de objetos. ¿Ok? Aquí vamos a crear, ¿verdad? Creemos aquí. Pongámosle, esto sería un árbol binario de objetos. Pongámosle árbol. ¿Verdad? ¿Todo bien? Además, podemos irnos a este que habíamos hecho de árbol binario de strings. Y hacemos algo parecido. Habíamos creado un árbol. Y aquí empezamos a hacer orden, preorden. Hagámoslo nosotros. Ok. Entonces esto lo que estamos haciendo es mandando a llamar al constructor de árbol binario, o sea, de este. Y lo que hacía el constructor era dejar la raíz en null, ¿verdad? Ok. Esto, todo súper bien. Aquí a lo último, ¿verdad? En el try, si esto funciona bien y no se cae, hacemos un return de el árbol. Ya vamos a ver. Ok. Y en este caso, es más, en cualquiera de las dos podríamos hacer un return. Bueno, cualquiera de las dos podemos hacer un return del árbol. Ok. Ahora sí,
Mismo proceso. Este era, el nombre del archivo aquí era estudiantes.a01. Ok. Y aquí es donde vamos a hacer el cambalache. Ok. Aquí es donde vamos a hacer el toque macabro. En vez de hacer un print, vamos a tomar del árbol la función árbol.insertar. Y ven que ocupa un estudiante, ocupa un alumno. Le enviamos el alumno. Este print lo dejamos ahí. Y listo. Ya se insertó el estudiante dentro del árbol. Dirán, ¿qué es ese rayos? Aquí insertamos el estudiante aquí en el árbol o whatever, puede ser cualquier estructura. Es más, podríamos dentro del mismo proyecto implementar una lista enlazada, una clase lista enlazada de objetos y los insertamos en el árbol y en la lista. O sea, ahí podemos hacer con el objeto lo que nosotros querramos. ¿Ok? Vamos a ver, esto dice que tiene error, pero esto retorna un árbol, esto está bien. ¿Ok? Vamos a ver. Porque esto... successful, es que no se había actualizado. ¿Ok? Y ahora aquí está el campeón. Entonces, vamos a crear un árbol binario de objetos al cual le podemos llamar, qué sé yo, pongámosle árbol igual. Árbol y a este, listo. Y a este le asignamos el resultado de la llamada a esta función, que es cargar. Y ahora sí, podemos hacer absolutamente todo lo que querramos con este árbol binario. ¿Qué podemos hacer? Árbol punto, ¿qué quieren recorrerlo? Preorden. Ok. También podemos hacer el post orden y vamos a ver si existe, no sé, preguntamos por cualquier jugador. Bueno, el existe lo estábamos haciendo por carnet, ¿verdad? No lo estamos haciendo por nombres. Bueno, podemos cambiarlo por nombre. Recorrido en orden y recorrido en post o post orden. Ok. Sería árbol punto in order y este sería árbol punto post orden. Y ahora sí, o sea, así funciona. Messi, recordemos que en preorden visitaba la raíz y luego se iba visitando la de la izquierda, en este caso sí, a la izquierda, raíz, izquierda. Entonces vamos a ver si es cierto. Messi fue el primero que se insertó, ¿verdad? Messi es la raíz. Luego siguió, bueno, luego se insertó otro carambas ahí, pero de este lado, según el carnet, ¿verdad? Porque estamos utilizando el carnet, ¿verdad? Se metió de este lado a todos los menores a él, o sea,
estos, ¿verdad? Todos estos eran menores que él. Se metió Mbappé y luego se metió este y luego se metió este, ¿verdad? Y del lado derecho de Messi quedaron Ronaldo y Haaland, porque tenía un carnet más grande que este que le asignamos a Messi, porque ese fue el criterio que utilizamos, ¿verdad? ¡Ay, una avispa! Recorrido en orden en el árbol de objetos, recordemos que en orden bajaba y empezaba desde las raíces, ¿verdad? En este caso empezó con Haaland, Mbappé, Zlatan, Messi, Ronaldo y Haaland. Ay, Haaland, ¿por qué Haaland dos veces? Ah, hola, buenas tardes. Ay, es que le puse Haaland, pero ve que tiene otro carnet. Vamos a ver qué pasó aquí con el famoso Haaland. Ahí, lo puse dos veces. Sea necio. Sea necio. Ok. Sí, este Haaland nada que ver. Tenemos a Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, a Salah. Pongamos aquí a Mohamed Salah. ¿Dónde voy a ver el partido? Ahorita mi casa. Ok, va de nuevo. Abrámoslo. Y ahí está. Messi. Ahora sí, Salah, que se fue para el lado izquierdo. El de más a la izquierda, el no de más a la izquierda. Mbappé, Zlatan, bueno, por el carnet, ¿verdad? Lo vamos viendo. Y en post orden también recurría a Salah y empezaba a darle por acá. Vamos a ver. Este era Zlatan, ajá. Y el último, ven, como en el post orden de último se visita la raíz. Y para cada árbol igual nos dio exactamente igual. ¿Ok? Realmente programar es como unir piezas. ¿Cuánto nos llevó? Ya teníamos programado una clase que manejaba un árbol binario. ¿Qué hicimos? Cambiar el atributo. Como el atributo era un objeto, entonces teníamos que, bueno, el atributo como tal era una instancia de un objeto, entonces ya no podíamos referenciarlo directamente como si fuera un int o un string, sino que tuvimos que utilizar los atributos de ese objeto que es atributo del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, como lo vimos aquí, árbol binario, aquí está. Todos los datos los hicimos por carnet. Es más, podemos haberlo cambiado que en vez de carnet fuese por el nombre. Claro, donde sea nombre hay que ponerlo igual, ¿verdad? Vean acá, el dato, digamos, del nodo, el dato es un tipo de objeto estudiante, por eso es que puedo acceder. Esto retorna un estudiante y como retorna un estudiante puedo acceder al atributo del estudiante. Esto está bien, ven, cambié por acá. Aquí sería, en vez de getDato, getCarnet era .getNombre. Me ayudan por si hay alguno ahí que no haya visto. Get derecha, eso está bien. Eso está igual. Preorden, eso está igual, eso está igual, eso está igual. Era el existe, ¿verdad? Está. El existe por nombre, por nombre. El insertar está bien, que es un dato. El insertar compare to get nombre. Ah, les dije, avísenme. Nombre con nombre.
Y ahora sí, si nos ponemos a generar este otro, bueno, ya hay todo bien grabado, todo bien bonito. Ahora, metió a Messi, ¿verdad? La M quedó, o sea, el nombre de Messi quedó como raíz. El Mbappé es mayor o menor que Messi, menor. Entonces va para allá. FGHIJKM. De hecho, Mbappé y Haaland quedaron del lado izquierdo, se insertaron de este lado. Y se insertó después Ronaldo como raíz del siguiente subárbol de la derecha. Salah como OPQRS a la derecha también. Y Zlatan a la derecha de Salah. Entonces quedó como para abajo. Quedó algo como esto. Como decimos. Quedó aquí Messi. Quedó en Mbappé. Y después se intentó insertar Haaland. Y Haaland era HIJKN. Hemos perdido. Y aquí a este, ¿verdad? Este apuntando a null. Y este apuntando a null acá. Este apuntando a nulo. Aquí se insertó Ronaldo. De Ronaldo se insertó aquí a Salah. Déjenme ver si fue así. Sí. Y después se insertó este apuntando a null. Y de aquí se insertó a el dios Zlatan. Ahí está. Más o menos así nos quedó largo. Lo hicimos con un árbol. Puede haber hecho con un arreglo de objetos. Puede haber hecho con un arreglo de objetos. Puede haber sido una lista enlazada simple. Sí. Puede haber hecho una lista enlazada doble. Sí. Aquí, en cada uno de estos, están las clases que lo soportan. Ahí es cambiar los tipos de datos, nada más. ¿Okay? Más o menos, no es como nada, más o menos, así es como siempre me gustó programar, haciendo cosas que pudiese reutilizar en el futuro, como para decir, ya tengo ahí una clase que me maneja listas enlazadas dobles, entonces la veo y lo que tengo que hacer es cambiar los tipos de datos o hacer diferentes, o sea, si el nodo ocupo que lo que tenga ahora sea, como en este caso, la clase nodo, ¿verdad? Que estamos, por ejemplo, que en la clase nodo no es un tipo de dato primitivo, sino es un tipo de dato compuesto, todavía enriquece más, porque en el nodo, o sea, en la clase nodo como tal tengo un atributo que es un objeto. Entonces, este nodo me sirve, es tan genérico, puede ser tan genérico, que después digo, no, ya no va a ser la clase de estudiante, va a ser una clase, no sé, persona, o va a ser una clase de trabajador. Entonces ahí yo lo puedo, ahí se puede cambiar. Es más, hasta se puede hacer más genérico todavía y más reutilizable sin tanto cambio, utilizando herencia. Pero esa es harina de otro costal. ¿Ok? ¿Queda claro? Archivos binarios, creo que es muy sencillo el manejo, ¿verdad? Vean que también acá lo que hicimos fue, bueno, crear más objetos y guardarlos. O sea, el proceso de escritura era muy sencillo. Es más, también dentro de la misma función de recorrer en orden, preorden o recorrer el árbol, puedo hacer una función de recorrer árbol y ahí puedo hacer un procedimiento de guardado de cada uno de los nodos que se vayan guardando en el archivo. Claro, van a quedar guardados según el orden que yo recorra el árbol, ¿verdad? Ya sea en orden, preorden o posorden, que en vez de imprimir, mande llamar a una función para que guarde en un archivo binario. Y la parte de lectura, pues también, muy sencillo. Con el available del file input system, ahí voy leyendo mientras haya bytes que leer. ¿Y cuántos bytes? Pues según el tipo de objeto que esté haciendo el casting, nada más. Ok, chicos, ¿les queda claro?
Imaginábamos que en mes y medio íbamos a estar haciendo tanta loquera. Bueno, mientras hayan entendido el 60%, yo estoy feliz. No, tienen que haber entendido bien. Por favor, vean el ejemplo. No. Vean los ejemplos, compílenlos, véanlos, revísenlos, para que les sea todavía más sencillo. Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, finalizamos la clase de hoy acá.